Nunca imaginé que a los 68 años estaría sentada aquí, contando cómo mi propio hijo intentó borrarme del mundo. Mi nombre es Berenice Cardoso y esta es la historia de cómo fui abandonada como un mueble viejo que nadie quiere. Ahora van a escuchar un relato que muchos preferirían ocultar por vergüenza, pero elegí compartirlo porque sé que no estoy sola. Hay muchas Berenices por ahí, silenciadas por el abandono. Era una tarde de mayo con el cielo nublado cuando Juliano, mi único hijo, apareció en mi pequeña casa con una sonrisa que hoy reconozco como falsa. Mamá, prepara una maletita. Te voy a llevar a conocer un lugar especial. Dijo con esa voz suave que siempre usaba cuando quería algo. Confié. ¿Cómo no confiar en el niño que abracé en mis brazos tantas noches? En el hombre que crié sola después de que mi marido falleció cuando Juliano tenía solo 12 años. Metí algunas prendas en una bolsa, mis medicamentos para la presión, una foto antigua de la familia, y subí a su auto, uno de esos modelos importados que cuestan más que todo lo que gané en la vida. Hablamos de cosas triviales mientras él conducía. Habló del trabajo de su esposa Amanda, pero evitó mirarme directamente. Ahora entiendo por qué. La carretera de asfalto pronto se convirtió en un camino de tierra roja. Las casas quedaron atrás, al igual que los postes de luz. Mi corazón se apretó pero ahogué la preocupación. Mi hijo jamás me haría daño, pensé engañándome a mí misma, como tantas madres hacen. Después de casi 2 horas, llegamos a una antigua entrada con un cartel descolorido que decía Facenda Aguas Claras. La maleza crecía por todas partes, engullendo lo que alguna vez debió ser una hermosa propiedad rural. La casa principal estaba allí, de pie por pura terquedad, con tejas faltantes, ventanas rotas, y un porche que amenazaba con derrumbarse. Llegamos, dijo apagando el motor. Salimos del auto y el silencio del campo fue roto solo por el canto lejano de los pájaros. ¿Qué es este lugar, hijo?, pregunté mientras él sacaba mi bolsa del maletero. Fue entonces cuando vi su rostro cambiar. La máscara de hijo dedicado cayó, revelando a un hombre frío que no reconocía. Lanzó mi bolsa al suelo de tierra, ensuciando mi poca ropa. Ahora vas a vivir donde mereces, lejos de todos. Las palabras salieron como veneno de su boca. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Juliano continuó sin emoción en la voz. Estoy cansado de que interrumpas mi vida, mamá. Amanda ya no soporta más tus visitas, tus llamadas, tus historias antiguas. Necesitamos espacio aquí. Tendrás mucho espacio. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Él siguió cada palabra como una puñalada. Hay un pozo en el fondo que aún funciona. Dejé algunas latas de comida en la cocina. Deben alcanzar para un mes si ahorras. Para entonces, ya habré vendido tu casa en la ciudad para pagar algunas deudas mías. Finalmente logré balbucear. Hijo, ¿qué hice para merecer esto? Él solo se encogió de hombros. Nací, envejecí y me convertí en una carga. Se dio la vuelta, entró en el auto y lo encendió. Lo último que dijo por la ventana abierta fue, no intentes salir de aquí a pie. Son kilómetros hasta la carretera principal y apenas puedes caminar hasta el mercado de la esquina sin cansarte. Vi su auto levantando polvo hasta desaparecer en la curva. Allí me quedé de pie mientras el sol comenzaba a ponerse. Mis piernas finalmente cedieron y caí de rodillas, sintiendo el mundo desmoronarse a mi alrededor. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Entré en la casa vieja con cautela. El olor a moho era sofocante. Había 3 habitaciones, una sala que también servía de cocina, un cuarto pequeño y un baño sin puerta. Como prometí, encontré algunas latas apiladas en un rincón. Frijoles, sardinas, maíz. Un colchón viejo tirado en el suelo del cuarto sería mi cama. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pensé en todas las noches que pasé en vela cuando Juliano estaba enfermo de niño, en las horas extras que trabajé en la biblioteca municipal para pagar su material escolar, en los cumpleaños en los que ahorré durante meses para darle un regalo decente. Todo eso para terminar así, desechada como basura. No pude dormir. Los ruidos del bosque me asustaban. Estaba sola, sin teléfono, sin transporte, sin vecinos, exactamente como él lo planeó, completamente aislada del mundo. Cuando salió el sol, algo dentro de mí también despertó. Una fuerza que no sabía que aún existía.
Miré mis manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo duro, y me hice una promesa. Esto no se quedará así. Me levanté de ese colchón sucio y comencé a explorar mejor la propiedad. Necesitaba entender dónde estaba, cuáles eran mis recursos, cómo sobrevivir. El pozo realmente funcionaba después de unos minutos bombeando la palanca oxidada. El agua salía marrón al principio, pero luego se aclaraba. Encontré una lámpara vieja y algunos fósforos en un cajón. Sería mi luz cuando llegara la noche. En los días siguientes establecí una rutina. Me despertaba con el sol, limpiaba lo que podía de la casa, racionaba la comida. Comencé a observar los alrededores con más cuidado. Había un huerto abandonado que aún producía algunas hierbas y tomates silvestres. Descubrí que podía pescar en el pequeño arroyo que cruzaba la propiedad, usando una línea improvisada y algunos anzuelos que encontré en una caja de herramientas. Sobrevivir es una cosa, vivir es otra completamente diferente. Las noches eran las peores. Sentada a la luz tenue de la lámpara, solo tenía mis pensamientos como compañía. Y ellos invariablemente volvían a la traición de Juliano. ¿Cómo puede un hijo hacer esto a su propia madre? Como el niño que un día sostuvo mi mano con tanto amor, ¿ahora me desechaba sin remordimientos? Fue en el quinto día que encontré la puerta del sótano. Estaba parcialmente oculta por un viejo armario en la cocina. Con esfuerzo logré mover el mueble pesado unos centímetros, lo suficiente para girar la manija oxidada. La puerta se abrió con un chirrido siniestro, revelando una escalera que bajaba a la oscuridad. Con la lámpara en la mano y el corazón acelerado, bajé los escalones inestables. Lo que encontré allí abajo cambiaría completamente el rumbo de mi historia. Cajas y más cajas de documentos antiguos, escrituras, mapas, informes de investigaciones geológicas. A primera vista parecía solo papel viejo, pero mis años como bibliotecaria me enseñaron el valor de la información. Pasé horas, días, examinando esos documentos a la luz tenue de la lámpara. Cuanto más leía, más se aceleraba mi corazón. Esa tierra abandonada, ese lugar donde mi hijo me lanzó para morir lentamente, guardaba un secreto valioso, un secreto que podría cambiarlo todo. Y así comenzó mi transformación, de víctima a vengadora, de madre abandonada a mujer poderosa. Porque miren, el destino tiene esas ironías. Al intentar deshacerme de mí, mi hijo me entregó en mis manos el instrumento de su propia ruina. Deben estar curiosos por saber qué tesoro encontré en aquel oscuro sótano. ¿Qué podría ser tan valioso que cambiara completamente el juego? ¿Y cómo una señora de 68 años, sola en medio del monte, podría usar eso a su favor? ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Te has preguntado alguna vez si alguien de tu familia podría hacer algo parecido contigo algún día? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión es importante para mí. Pero antes déjame contarte cómo transformé mi abandono en la mayor lección que mi hijo jamás recibiría. Aquella primera noche en la finca Aguas Claras fue una prueba de mi propia cordura. Después de que el coche de Juliano desapareció en la carretera, quedé paralizada durante largos minutos, como si mi cerebro se negara a procesar lo que acababa de suceder. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rojo. Un espectáculo demasiado hermoso para un momento tan cruel. La temperatura caía rápidamente y la realidad de mi situación comenzó a pesar sobre mis hombros. Con pasos titubeantes entré en la casa vieja. El suelo de madera crujía protestando contra mi peso, como si la propia casa me dijera que no era bienvenida. Tuve que forzar la puerta principal, hinchada por la humedad. El interior estaba exactamente como se podría esperar, abandonado, polvoriento, con telarañas formando cortinas en las esquinas de las paredes desconchadas. No puede ser real, murmuré para mí misma, mi voz sonando extraña en el silencio opresivo. Mi propio hijo no haría eso, pero lo hizo. La prueba estaba en la bolsa de ropa tirada en el suelo de tierra, en los armarios vacíos de la cocina que contenían solo algunas latas de comida, en el colchón fino y manchado en la habitación sin puerta. Mientras la oscuridad se apoderaba del lugar, me senté en el colchón, abrazando mis rodillas. No había electricidad, por supuesto. Mis ojos tardaron en adaptarse a la penumbra. Desde la ventana rota, escuchaba los sonidos nocturnos del monte, grillos, ranas y algunos ruidos que preferí no identificar. Sentí algo correr cerca de mis pies, probablemente una rata. Me encogí aún más.
Esa noche no pude dormir. Mi mente repasaba los últimos años tratando de entender dónde había fallado como madre. Después de que me jubilé de la biblioteca municipal, Juliano comenzó a visitarme con menos frecuencia. Atribuí eso al creciente éxito de su negocio inmobiliario, las responsabilidades de un hombre adulto. Nunca imaginé que estuviera planeando deshacerse de mí. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana rota, decidí que no moriría allí. Me levanté con dificultad, mi artritis siempre empeorando en las mañanas frías, y comencé a explorar mejor mi prisión a cielo abierto. La casa tenía 3 habitaciones principales, la sala que también servía de cocina, el cuarto donde pasé la noche y un baño en condiciones deplorables. El inodoro estaba roto, pero aún había agua corriente en los grifos, aunque salía marrón y con olor a óxido. En la parte de atrás encontré el pozo que Juliano había mencionado. Bombear el agua era un trabajo extenuante para mis brazos delgados, pero no tenía elección. Racioné la comida que dejó como quien sabe que necesita sobrevivir. Una comida al día, solo lo suficiente para no desmayarme de debilidad. A cada lata que abría, calculaba cuántos días más podría aguantar antes de necesitar encontrar otra fuente de alimento. Mi estómago dolía de hambre, pero el dolor de la traición era mucho peor. En el tercer día, cuando el sol ya estaba alto, escuché un ruido de motor a lo lejos. Mi corazón se disparó. Regresó, pensé, una mezcla confusa de esperanza y miedo me invadió. Corrí afuera tan rápido como mis piernas me lo permitieron, saludando frenéticamente. No era Juliano, era un viejo camión que pasó por el camino de tierra sin reducir la velocidad, levantando una nube de polvo rojo que me hizo toser. Me quedé allí en medio de ese polvo con los brazos en alto y las esperanzas desvanecidas, sintiéndome aún más patética y abandonada. Fue en ese momento que algo se instaló dentro de mí. Un cambio sutil, como una llave girando en una cerradura muy oxidada. La autocompasión dio paso a una rabia fría y calculadora que nunca había sentido antes. No era una explosión emocional, era algo más profundo y peligroso. Si tengo que morir aquí, dije en voz alta al viento, no será como una víctima llorosa. Volví a entrar en la casa con una nueva determinación. Comencé a limpiar lo que era posible, usando trozos de tela vieja que encontré en un armario. Descubrí una escoba sin mango detrás de la puerta de la cocina e improvisamos uno con una rama resistente. Barrí el polvo de años, espanté las telarañas, lavé el suelo con agua del pozo. Era un trabajo interminable, pero me mantenía ocupada. Y ocupar la mente era esencial para no volverme loca. En el 5.º día, mientras limpiaba la cocina, noté algo extraño en el suelo. Una de las tablas de madera estaba suelta, ligeramente elevada en comparación con las otras. Curiosa, me agaché con dificultad y tiré de la tabla. Debajo había una pequeña llave oxidada. ¿Qué abres?, le pregunté a la llave como si pudiera responder. La guardé en el bolsillo de mi vestido, decidida a descubrirlo. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, moviendo un armario pesado para limpiar detrás, descubrí una puerta que estaba parcialmente escondida. Era baja, casi como una puerta a un mundo de fábulas. La llave encajó perfectamente en la cerradura, aunque necesité fuerza para girarla. La puerta conducía a un sótano. Bajé los escalones con cuidado, usando un viejo candil que había encontrado y logrado encender. El sótano estaba sorprendentemente seco para un lugar tan antiguo y estaba lleno de cajas, decenas de ellas apiladas ordenadamente contra las paredes. Abrí la primera caja, esperando encontrar trastos sin valor. En lugar de eso me encontré con carpetas organizadas, llenas de documentos. Mis ojos, entrenados por décadas catalogando libros y archivos en la biblioteca, reconocieron de inmediato la importancia de lo que tenía en mis manos. Eran escrituras de tierras, registros de propiedad, mapas antiguos de la región. Pasé el resto de ese día y toda la noche examinando los documentos a la luz titilante del candil. Cuanto más leía, más fascinada me sentía. Descubrí que la finca Aguas Claras tenía una historia compleja. Originalmente perteneció a una familia influyente del siglo XIX, los Mendonca, que hicieron fortuna con el café. Cuando el último Mendonca murió sin herederos, la propiedad pasó por varias manos hasta caer en el olvido. Pero el verdadero tesoro estaba en informes geológicos datados de la década de 1980. Investigadores habían descubierto fuertes indicios de una reserva significativa de niobio en la propiedad,
un metal raro y valiosísimo utilizado en la industria aeroespacial y electrónica. La investigación nunca avanzó aparentemente por falta de inversión, y el informe fue archivado y olvidado junto con la granja. Dios mío, susurré al silencio del sótano. Estoy sentada sobre una fortuna. Aún. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. Necesitaba confirmar si ese descubrimiento aún tenía valor. Necesitaba contactar a alguien que entendiera de minería, de derechos de explotación. Tenía que salir de esa granja. A la mañana siguiente tomé la decisión más difícil. Intentaría caminar hasta la carretera principal. Juliano había dicho que eran kilómetros y tenía razón al dudar de mi resistencia física. Pero ahora tenía un propósito y eso lo cambia todo. Me preparé lo mejor que pude. Llené una botella vieja con agua del pozo, guardé un trozo de pan duro en el bolsillo. Puse los documentos más importantes en una bolsa plástica para protegerlos y me amarré un pañuelo en la cabeza para protegerme del sol. La caminata fue brutal. El sol de verano castigaba implacablemente y mis piernas, ya debilitadas por la edad y la artritis, protestaban a cada paso. Paraba con frecuencia para descansar a la sombra de los árboles dispersos que bordeaban el camino de tierra. Insectos me atormentaban y el miedo a las serpientes me hacía examinar el suelo constantemente. Después de lo que pareció una eternidad, pero que mi viejo reloj de pulsera me informó que solo fueron 2 horas, avisté la carretera principal. Era una carretera rural, poco transitada, pero infinitamente mejor que el camino de tierra que dejé atrás. Estuve allí al borde de la carretera, saludando desesperadamente a los raros vehículos que pasaban. La mayoría seguía adelante, algunos conductores me miraban con curiosidad o sospecha. Los entiendo. Debía parecer una loca a una anciana desaliñada, saludando frenéticamente al borde de una carretera rural. Finalmente un camión de leche se detuvo. El conductor, un hombre de mediana edad con el rostro quemado por el sol, bajó la ventanilla y me preguntó si necesitaba ayuda. Necesito llegar a la ciudad más cercana, dije. Mi voz ronca de tanto gritar a los coches que pasaban. Por favor, ¿está bien? Pareces exhausta, comentó visiblemente preocupado. Consideré contar la verdad, pero algo me detuvo. Una intuición, tal vez. Si decía que mi hijo me había abandonado, ese buen hombre podría llevarme directamente a una comisaría o a un hospital. Y aún no estaba lista para eso. Necesitaba tiempo para planear mis próximos pasos. Estoy bien, mentí, solo estoy visitando una propiedad familiar y perdí mi transporte. Él dudó por un momento, luego asintió. Puedo llevarla hasta Jacarecino. Es a donde voy. Durante el viaje descubrí que su nombre era Mateus Santos. Tenía 25 años, menos de lo que había estimado, y trabajaba entregando leche para una cooperativa local. Hablamos sobre la región, sobre el clima, sobre temas ligeros. No mencioné a Juliano, ni el abandono, ni el novio. Algunas verdades necesitan esperar el momento adecuado. En Jacarecino, Mateus me dejó en el centro de la ciudad. Le agradecí profusamente. Ofrecí pagar por el viaje, lo que él rechazó con una sonrisa amable. Y nos despedimos. Allí estaba yo, nuevamente sola, pero esta vez en medio de la civilización. Mi primer pensamiento fue encontrar a Joaquín Recende. Habíamos estado de novios brevemente hace muchos años. Recordé que él había regresado recientemente a Jacarecino después de jubilarse. Si había alguien que podía orientarme sobre la venta de derechos minerales, era él. Encontrar a Joaquín no fue difícil en una ciudad pequeña como Jacarecino. Bastaron algunas preguntas discretas en una farmacia local y pronto obtuve su dirección. Una casa sencilla, pero bien cuidada, con un pequeño jardín al frente. Cuando abrió la puerta, Joaquín tardó unos segundos en reconocerme. Y no lo culpo. Estaba en pésimo estado, delgada, despeinada y con la ropa sucia de la caminata. Berenice, Dios mío, ¿qué te pasó? Rompí en llanto. Allí, en la puerta de la casa de un hombre que una vez amé, sentí que toda la tensión de los últimos días se desmoronaba. Joaquín me abrazó, me llevó adentro, preparó un té caliente y entonces finalmente le conté todo. A diferencia de lo que temía, él creyó cada palabra. Su indignación por la actitud de Juliano fue genuina y ardiente. Quiso llamar a la policía de inmediato, pero logré convencerlo de que esperara.
Antes, le dije colocando los documentos del sótano sobre la mesa de la cocina. Necesito que veas esto. Joaquín examinó los papeles con creciente atención. Su rostro cambiaba a medida que comprendía lo que tenía en manos. Berenice, esto es extraordinario. Si estos informes son correctos y si la reserva aún está allí, quiero vender los derechos de explotación. Lo interrumpí, pero no quiero que nadie sepa que soy yo quien está vendiendo. No todavía. Me miró fijamente. Un brillo de admiración en sus ojos. Estás planeando algo, ¿verdad? Digamos que mi hijo me enseñó una valiosa lección sobre la traición. Respondí con una sonrisa que no tenía nada de maternal. Ahora es mi turno de enseñarle sobre las consecuencias. En los días siguientes me alojé discretamente en la posada Recanto do Vale, usando el dinero que Joaquín amablemente me prestó. Él contactó a algunos inversores extranjeros interesados en Niobio, personas con las que mantenía relaciones profesionales desde sus tiempos en la exportación. Mientras tanto hice amistad con Antonia Ribeiro, una señora que conocí en la posada. Tenía 71 años y una lengua afilada que contaba historias más rápido que el viento. Fue perfecto para mis planes. Le conté una versión modificada de mi historia, que mi hijo me había abandonado y que estaba devastada, posiblemente perdiendo la razón por la situación. Como preví, la historia se esparció rápidamente por la pequeña Jacarecino. 2 semanas después de mi abandono, Joaquín vino con grandes noticias. Los inversores habían confirmado el valor de la reserva de Niobio a través de pruebas preliminares discretas. Estaban dispuestos a pagar millones por los derechos de explotación. El contrato se haría a través de una empresa fachada, manteniendo mi nombre en absoluto secreto. ¿Estás segura de esto, Berenice?, preguntó Joaquín, con genuina preocupación en sus ojos. Más segura de lo que he estado sobre cualquier cosa en la vida, respondí, firmando los papeles con una firmeza que me sorprendió a mí misma. El dinero comenzó a entrar y con él mi plan tomó forma. Contraté discretamente a un abogado de otra ciudad, especializado en compras corporativas hostiles. A través de él comencé a adquirir una a una las propiedades de Juliano, sus deudas, sus empresas, todo hecho a través de empresas fantasma, capas sobre capas de burocracia para ocultar mi identidad. Durante ese tiempo recibí noticias indirectas sobre mi hijo. Aparentemente había vendido mi pequeña casa en la ciudad y le había contado a todos que había decidido mudarme a la costa para vivir mis últimos años. Nadie cuestionó mucho. Después de todo, ¿quién sospecharía de un empresario respetable como Juliano Cardoso? El tiempo pasaba y mi red se cerraba a su alrededor, aunque él aún no lo sabía. Cada propiedad que adquiría en secreto, cada préstamo que compraba de los bancos, cada inversión que controlaba tras bambalinas, todo me acercaba al momento de la revelación final. Y entonces, 3 meses después de aquella tarde fatídica en la que fui abandonada, el destino me regaló el momento perfecto. La noticia sobre el descubrimiento de Niobio en la región se filtró a la prensa. El nombre de la finca Aguas Claras apareció en los periódicos locales, luego en los estatales y finalmente en los medios nacionales. Fue entonces cuando mi teléfono, un celular nuevo que Joaquín me ayudó a comprar, comenzó a sonar incesantemente. Era Juliano 1, 2, 10, 20 veces. No atendí ninguna llamada. Los mensajes se acumulaban en el buzón de voz. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Contesta este teléfono, por favor. ¿Dónde estás? Llámame, mamá, por favor. Sé que me equivoqué, perdóname. 45 llamadas en un solo día. Imagino su desesperación al descubrir que la propiedad donde me abandonó, la tierra que consideró sin valor, valía millones. Debió ser desgarrador, exactamente como lo fue para mí ser desechada como basura por mi propio hijo. Pero mientras él se desesperaba, yo observaba con calma, como una araña en el centro de su red, esperando el momento perfecto para revelar la verdad. Y ese momento se acercaba más rápido de lo que él podría imaginar. Cuando pasas 5 décadas trabajando en una biblioteca, aprendes a valorar lo que otros descartan. Documentos, libros, registros antiguos. Todos cuentan historias para quien sabe interpretar. Fue esa mirada entrenada la que me salvó en aquella casa abandonada. El sótano de la finca Aguas Claras era diferente al resto de la propiedad. Mientras la casa principal se desmoronaba, el sótano estaba curiosamente preservado.
Las paredes de piedra mantenían el ambiente seco, a pesar de la humedad externa, y el piso de tierra batida estaba sorprendentemente libre de filtraciones. Era como si el tiempo hubiera pasado más despacio allí abajo. En la primera noche que pasé explorando aquellas cajas, trabajé solo con la tenue luz del farol. Mis manos temblaban parcialmente por el frío, parcialmente por la emoción del descubrimiento. Recuerdo haber soplado el polvo de una carpeta particularmente antigua y sentir el aroma característico del papel envejecido, un olor familiar y reconfortante para alguien que ha pasado la vida rodeada de libros. ¿Qué tenemos aquí?, murmuré para mí misma, desplegando un mapa amarillento. Era un levantamiento topográfico de la propiedad, fechado en 1982, con anotaciones a mano en los bordes. La caligrafía era apretada, una técnica difícil de descifrar con la luz tenue. Acercé el farol y entrecerré los ojos. Las palabras concentración significativa a 30 y Salmer de profundidad estaban circuladas en rojo. Al lado había una anotación química. Mi corazón se aceleró. Décadas catalogando libros científicos en la biblioteca municipal me enseñaron a reconocer símbolos químicos básicos. Era niobio, un metal extremadamente valioso. Continué hojeando los documentos con creciente agitación, informes preliminares, muestras de suelo, análisis de composición, todo indicaba lo mismo. Estaba literalmente sentada sobre una fortuna. Un informe en particular llamó mi atención. Era un documento oficial del Departamento Nacional de Producción Mineral, sellado como confidencial. El informe confirmaba la presencia de una reserva de niobio que, incluso por los estándares de la época, valdría millones. Pero lo más intrigante era la última página, donde un memorando adjunto explicaba por qué la explotación nunca avanzó. Disputas familiares entre los antiguos propietarios llevaron el proyecto al abandono. ¡Qué ironía!, dije en voz alta, mi voz resonando extrañamente en el sótano silencioso. Una familia en conflicto destruyó este lugar y otra familia destruida podría ser su salvación. Pasé toda la noche en ese sótano, olvidando el tiempo, el hambre, el abandono. Cuando finalmente subí los escalones chirriantes, el cielo comenzaba a aclararse. Me sentía diferente. Ya no era solo una madre traicionada, sino una mujer con un plan. En los días siguientes organicé metódicamente los documentos más importantes. Como bibliotecaria, la organización estaba en mi sangre. Separé las escrituras, los informes geológicos, los mapas y los análisis en carpetas improvisadas con papeles viejos. Necesitaba entender completamente lo que tenía en mis manos antes de dar el siguiente paso. El siguiente desafío era mayor: cómo transformar este descubrimiento en acción. Estaba aislada, sin transporte, sin comunicación con el mundo exterior. Necesitaba salir de esa granja, pero las posibilidades de que otro camión pasara por el camino de tierra eran mínimas. Y aunque pasara, necesitaba estar allí en el momento exacto. Fue entonces cuando recordé mis caminatas exploratorias por la propiedad. Días antes, había encontrado un arroyo que cruzaba la parte trasera de la granja. Siguiéndolo unos kilómetros, seguramente llegaría a algún lugar habitado. La cuestión era si mi cuerpo de 68 años aguantaría el viaje. Me preparé meticulosamente. Hice un bulto con los documentos más importantes, protegidos en bolsas plásticas que encontré en la cocina. Reservé mi última lata de comida y llené una botella con agua del pozo. Usando un trozo de madera como bastón, partí al amanecer, siguiendo el curso del arroyo. La caminata fue agotadora. El terreno a la orilla del arroyo era irregular, a veces pantanoso, a veces rocoso. Mis rodillas protestaban a cada paso y mi respiración se hacía más difícil en las subidas. Pero algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que poseía, me impulsaba hacia adelante. Después de lo que pareció una eternidad, el arroyo se ensanchó uniéndose a un pequeño río, pero definitivamente navegable. Y allí, como una visión, vi una pequeña casa de pescador. Un hombre anciano reparaba una red en el porche. «Ayuda», llamé, mi voz casi desvaneciéndose. «Por favor», el hombre miró asustado, luego curioso y finalmente compasivo. Era Sebastião, un pescador jubilado que vivía parcialmente de la tierra y parcialmente del río. Le conté una historia simplificada, que me perdí durante una caminata y no podía regresar a la ciudad. La señora parece exhausta. Descanse aquí. Mañana temprano puedo llevarla en barco hasta el puente y de allí,
solo tomar el autobús a Jacarecino. Ofreció con una amabilidad que me recordó que aún existen personas buenas en el mundo. Acepté la hospitalidad de Sebastião con gratitud. Su cabaña era simple pero limpia, y me ofreció una sopa de pescado que fue lo más delicioso que comí en semanas. No hablé del novio ni de Juliano. Algunas verdades son mejores guardadas hasta el momento adecuado. A la mañana siguiente, como prometió, me llevó en barco río abajo. En 2 horas, llegamos a un puente donde pasaba un autobús rural. Agradecí profundamente, dejando con él el poco dinero que tenía, que al principio rechazó, pero acabó aceptando cuando insistí en que era para la gasolina del barco. Jacarecino, una pequeña ciudad típica del interior de Paraná, con su plaza central, su iglesia matriz, su comercio modesto. Para mí en ese momento parecía el centro del universo. Mi primera parada fue un teléfono público en la plaza central. Con las monedas que Sebastião me devolvió del dinero de la gasolina, llamé al único número que sabía de memoria, el de Joaquim Resende. «¿Aló?» La voz familiar respondió tras 3 tonos. «Joaquim, soy Berenice. Berenice Cardoso». Un breve silencio, luego la sorpresa evidente en su voz. «Berenice, Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde estás?» «Estoy en Jacarecino, en la plaza central. Necesito tu ayuda, Joaquim. Es urgente». Sin hacer muchas preguntas, dijo que estaría allí en 15 minutos y así fue. Cuando vi su auto antiguo pero bien cuidado, estacionando cerca del kiosco, sentí un inmenso alivio. Joaquim salió del auto. Sus 72 años llevados con dignidad, el cabello completamente blanco, el rostro marcado por el tiempo, pero los ojos eran los mismos de hace 50 años, cuando casi nos casamos. Berenice susurró con evidente preocupación. «¿Qué te pasó?» Entré en el auto y durante el trayecto hasta su casa le conté todo sobre Juliano, sobre el abandono, sobre los documentos que encontré. Joaquim escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose a medida que la historia se desarrollaba. Cuando terminé, estábamos sentados en la sala de su casa, sencilla, pero cómoda, con tazas de té frías en la mesa. Siempre desconfié de ese chico. Joaquim finalmente dijo, su voz cargada de indignación. Incluso cuando era niño había algo en su mirada, algo calculador. Él era mi hijo Joaquim. Aún duele. Joaquim suspiró tomando mis manos entre las suyas. Sus palmas eran ásperas, callosas de una vida de trabajo honesto. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Quieres que te acompañe a la policía? Tu hijo necesita responder por esto. Moví la cabeza lentamente. No, aún tengo otros planes. Saqué de mi improvisada mochila los documentos protegidos en bolsas plásticas. Necesito que veas esto primero. Durante la siguiente hora, examinamos juntos los informes sobre el novio. Joaquim, con su experiencia en exportación, comprendió inmediatamente el valor de esos papeles. Esto es extraordinario, murmuró, acariciando su barba canosa mientras examinaba uno de los mapas. Si estos datos aún son válidos, estamos hablando de millones, tal vez decenas de millones. Exactamente. Respondí sintiendo una confianza que no había experimentado en mucho tiempo. Y por eso necesito tu ayuda, Joaquim. Conozco lo suficiente de geología para entender lo que esos papeles significan, pero no tengo idea de cómo convertir esto en dinero, en poder. Joaquim me miró por un largo momento, una mezcla de admiración y preocupación en su mirada. ¿Qué exactamente estás planeando, Berenice? Justicia. Respondí simplemente, no del tipo que se encuentra en un tribunal, sino del tipo que hace que un hombre como mi hijo entienda el verdadero significado de la traición. En los días siguientes me alojé en la casa de Joaquim, ocupando su habitación de huéspedes. Él insistió, diciendo que no estaría tranquilo sabiendo que estaba en una posada cualquiera en mi estado. Acepté agradecida no solo por el techo y la comida, sino por la compañía. Hay algo reconfortante en estar con alguien que conoce tu pasado, alguien que no necesita explicaciones sobre quién eres. Mientras tanto, Joaquim activó sus contactos en el mundo de los negocios. Podía ser un hombre retirado de un pueblo pequeño, pero en sus años de trabajo en exportación había hecho conexiones valiosas. Uno de esos contactos era Daniel Escobar, un ingeniero de minas colombiano que ahora trabajaba para un conglomerado internacional de minería. Una semana después de mi llegada a Jacarecino, Joaquim,
logró concertar una reunión con Daniel. Para no levantar sospechas, acordamos que sería mejor encontrarnos en Londrina, una ciudad más grande a unas horas de distancia. Joaquín me prestó ropa de su difunta esposa, prendas sencillas pero dignas, infinitamente mejores que los harapos que llevaba desde el abandono. Encontramos a Daniel en el vestíbulo reservado de un hotel de negocios. Era un hombre de mediana edad, elegante en su traje bien cortado con un acento suave al hablar portugués. Sus ojos oscuros y perspicaces me evaluaron con curiosidad cuando Joaquín hizo las presentaciones. Doña Berenice, es un placer conocerla, dijo estrechando mi mano. Joaquín me contó una historia fascinante, pero prefiero escucharla directamente de usted. Repetí mi historia, esta vez omitiendo los detalles más dolorosos sobre el abandono y enfocándome en los aspectos prácticos, el descubrimiento de los documentos, la posible reserva de niobio, mi deseo de vender los derechos de explotación. Daniel escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en un pequeño cuaderno de tapa negra. Cuando terminé, hojeó los documentos que habíamos traído, analizándolos con ojos experimentados. Estos informes tienen más de 40 años, comentó finalmente. La tecnología de prospección ha evolucionado mucho desde entonces. Necesitaríamos hacer nuevas pruebas para confirmar. Entiendo, respondí. Pero es posible. Daniel sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. Con la inversión adecuada, todo es posible, doña Berenice. La cuestión es, ¿tiene usted los derechos legales sobre esta propiedad? Aquí estaba el obstáculo que ya preveía. Técnicamente la facenda Aguas Claras no me pertenecía. Por lo que pude averiguar con Joaquín, la propiedad había estado abandonada durante años con impuestos atrasados. El último propietario conocido había fallecido sin herederos directos. La situación legal es complicada, admití, pero estoy dispuesta a resolverlo. Daniel tamborileó los dedos en la mesa pensativo. ¿Puedo consultar a nuestros abogados? En casos como este a veces es posible adquirir la propiedad por usucapión o regularizar la situación con el municipio. Pero necesitaríamos una descripción absoluta. Si la noticia de una posible reserva de niobio se filtrara, el precio de la tierra en la región se dispararía. Descripción es exactamente lo que necesito, aseguré. Por motivos personales, no quiero que mi nombre aparezca en ningún documento oficial por ahora. Daniel levantó una ceja, pero no hizo preguntas. Hombres como él entendían el valor de la discreción en los negocios. Después de algunas discusiones técnicas más, acordamos que la empresa de Daniel haría pruebas preliminares en la propiedad, disfrazadas como una simple investigación ambiental. Si los resultados confirmaban la presencia de niobio en cantidades comercialmente viables, avanzaríamos a la fase de adquisición legal y, eventualmente, a la explotación. En el camino de regreso a Jacarecino, Joaquín parecía preocupado. ¿Estás segura de que quiere seguir este camino, Berenice? Hombres como Daniel no son conocidos por su compasión. No estoy buscando compasión, Joaquín. Estoy buscando resultados. Suspiró. Sus ojos momentáneamente dejaron la carretera para mirarme. ¿Qué pasó con la amable bibliotecaria que conocí? Aquella que organizaba lecturas para niños los sábados. Miré por la ventana, observando el paisaje rural de Paraná pasar rápidamente. Ella fue abandonada para morir en una casa vieja en medio del monte. 2 semanas después, recibimos la llamada de Daniel. Las pruebas preliminares habían sido completadas y los resultados eran aún mejores de lo que los informes antiguos sugerían. La concentración de niobio era excepcional, una de las más altas encontradas en Brasil. El valor estimado de la reserva estaba en cientos de millones. Estamos muy interesados en continuar, dijo Daniel, su voz normalmente controlada traicionando un atisbo de emoción. Nuestros abogados ya están trabajando en la regularización de la propiedad. ¿Y qué hay de mi condición de anonimato? Pregunté. ¿Podemos estructurar el negocio a través de una holding offshore? Usted sería la beneficiaria final, pero su nombre no aparecería en ningún documento público. Tras colgar, Joaquín me miró con una mezcla de asombro y admiración. Parece que te vas a hacer rica, Berenice. Parece que sí, respondí con calma. Aunque por dentro mi corazón latía acelerado. Pero el dinero es solo el comienzo de lo que necesito. En los meses siguientes, el plan avanzó con sorprendente rapidez.
Los abogados de Daniel lograron regularizar la situación de la finca Aguas Claras a través de un proceso complejo que involucró el pago de impuestos atrasados y acuerdos con la municipalidad. Se creó una empresa fachada para ser la propietaria oficial. Con mi identidad protegida por capas de documentación, el dinero comenzó a fluir. Primero un adelanto sustancial, luego pagos regulares a medida que la fase de preparación para la explotación avanzaba. De repente yo, Berenice Cardoso, ex bibliotecaria municipal, que vivía de una pensión modesta, tenía acceso a más dinero del que jamás soñé. Pero como le había dicho a Joaquín, el dinero era solo el comienzo. El verdadero plan apenas comenzaba a tomar forma. Mi primer paso fue cambiar de apariencia, no de forma drástica. No quería cirugías plásticas o transformaciones radicales, solo lo suficiente para no ser reconocida de inmediato por conocidos casuales. Corté mi cabello, que antes llevaba en un moño tradicional, a un estilo más moderno y corto. Compré nuevas gafas con montura elegante que cambiaban la forma de mi rostro. Invertí en ropa de calidad, discretamente sofisticada. Luego compré una casa pequeña pero cómoda en las afueras de Jacarecino, bajo el nombre de mi nueva identidad legal, Sofía Lima. El nombre que figuraba en los documentos de la holding offshore. La casa estaba lo suficientemente lejos del centro para garantizar privacidad, pero cerca lo suficiente para tener fácil acceso a la ciudad. Joaquín era mi único confidente, la única persona que conocía mi verdadera identidad y mis planes. Expresaba preocupación ocasional por el rumbo que estaban tomando las cosas, pero nunca intentó disuadirme. Creo que entendía en el fondo que lo que buscábamos no era solo venganza, sino justicia, una forma de restaurar el equilibrio en un mundo que había sido cruelmente injusto conmigo. Con mi nueva identidad establecida y recursos financieros asegurados, era hora de pasar a la siguiente fase del plan, descubrir qué pasaba en la vida de Juliano. Para ello contraté discretamente a un investigador privado recomendado por uno de los abogados de Daniel. El informe que recibí 2 semanas después confirmó lo que sospechaba. Juliano había prosperado aún más en mi ausencia, utilizó el dinero de la venta de mi casa para expandir sus negocios inmobiliarios. Recientemente había comprado una mansión en la zona más exclusiva de Londrina, donde vivía con su esposa Amanda. Su nombre aparecía regularmente en las columnas sociales locales, siempre descrito como un empresario exitoso o un emprendedor visionario. En ningún momento, según el investigador, Juliano mostró preocupación pública por mi paradero. La historia que circulaba entre sus conocidos era que su madre anciana había decidido mudarse a una ciudad costera para disfrutar de su jubilación. Algunos decían que él ocasionalmente mencionaba llamadas telefónicas o visitas que nunca ocurrieron. Al leer ese informe en mi sala de estar, sentí una extraña calma envolviéndome. No era ira ni tristeza. Era una determinación fría y calculadora que nunca había experimentado antes. Juliano había construido su vida sobre una mentira, usando mi desaparición como un peldaño para su ascenso social. Era hora de comenzar a desmantelar ese castillo de naipes, pieza por pieza. El siguiente paso era el más audaz, empezar a comprar secretamente los activos de Juliano. Convertirme de víctima en controladora requería más que dinero. Requería estrategia, paciencia y una red de aliados competentes. Mi experiencia como bibliotecaria me enseñó que la información es poder, pero ahora necesitaba aprender las reglas de un juego completamente nuevo, el mundo de los negocios y las finanzas. Comencé estudiando. Le pedí a Joaquín que me trajera libros sobre inversiones, mercado inmobiliario, adquisiciones corporativas. Pasé semanas absorbiendo conocimiento, anotando términos que no comprendía, haciendo preguntas. Joaquín, con su experiencia en comercio internacional, se convirtió en mi mentor informal. Nunca pensé que vería a Berenice Cardoso hablando sobre apalancamiento financiero y participaciones accionarias. Comentó una tarde mientras tomábamos té en la terraza de mi nueva casa. La vida nos obliga a evolucionar, Joaquín, respondí sin apartar la vista del libro que estaba leyendo, a veces de formas que nunca imaginamos. Mi siguiente contratación fue Mauricio Fontes, un abogado corporativo de Sao Paulo, especializado en adquisiciones hostiles. Recomendado por Daniel Escobar, Mauricio tenía la reputación de ser implacable, discreto y, sobre todo, eficiente. Nuestra primera reunión fue por videoconferencia, una tecnología que tuve que aprender rápidamente. Señora Lima, comenzó usando mi nombre falso.
Entiendo que desea adquirir el control sobre los negocios de un tal Juliano Cardoso, sin que él sepa la identidad del comprador. Correcto. Exactamente. Confirmé. Quiero que él se dé cuenta de que está perdiendo el control, pero no sepa a quién. Mauricio ajustó sus gafas. Su rostro mostraba una expresión que mezclaba curiosidad profesional y admiración. ¿Puedo preguntar el motivo? No puede, respondí secamente. Una breve sonrisa apareció en sus labios. Entendido. Prefiero no saberlo. Vamos al grano. Necesitaremos crear una estructura corporativa compleja, varias empresas de fachada en diferentes jurisdicciones. Cada una adquirirá una pequeña parte de los negocios del señor Cardoso, de modo que el patrón no sea inmediatamente obvio. ¿Cuánto tiempo llevará? Las adquisiciones de este tipo son delicadas. Si somos demasiado agresivos, alertaremos al objetivo. Si somos demasiado cautelosos, perderemos oportunidades. Diría que necesitamos al menos 6 meses para establecer una posición significativa. ¿Tiene 6 meses, entonces? Respondí sintiendo una determinación que nunca había experimentado antes, que eran informes semanales de progreso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Mientras Mauricio trabajaba entre bastidores, montando la estructura corporativa que usaríamos, yo me dedicaba a comprender mejor los negocios de Juliano. El investigador que contraté enviaba informes detallados sobre cada propiedad, cada empresa, cada inversión. Estudiaba esos documentos con la misma dedicación que antes reservaba a los libros raros de la biblioteca municipal. Descubrí que, a pesar de la apariencia de éxito, los negocios de Juliano tenían vulnerabilidades significativas. Se había expandido demasiado rápido, asumiendo deudas considerables. Varias de sus propiedades estaban apalancadas, usadas como garantía para préstamos que financiaban nuevos emprendimientos. Era una estructura impresionante, pero que dependía de un flujo constante de nuevas inversiones. Es un castillo de naipes, le expliqué a Joaquín, mostrándole el diagrama que había dibujado para visualizar los negocios de Juliano. Si logramos controlar algunas piezas clave, todo lo demás comenzará a desmoronarse. Joaquín examinó el diagrama, impresionado. Siempre has sido inteligente, Berenice, pero esto es genial y un poco aterrador. Aterrador es ser abandonada para morir por tu propio hijo. Respondí con mi voz calma, pero firme. Solo estoy equilibrando la balanza. Nuestra primera adquisición fue una pequeña constructora que Juliano usaba para sus proyectos inmobiliarios. No era una empresa particularmente valiosa por sí sola, pero era estratégica. Sin ella, tendría que subcontratar construcciones, reduciendo sus márgenes de ganancia. Mauricio estructuró la compra a través de una empresa fachada registrada en Paraguay, de modo que Juliano solo supiera que había sido adquirida por inversores extranjeros. Fue fascinante observar su reacción a través de los informes del investigador. Inicialmente Juliano intentó revertir la venta, ofreciendo comprar la constructora de vuelta por un valor mayor. Cuando eso falló, intentó establecer una nueva constructora desde cero, solo para descubrir que las licencias necesarias estaban demorando inexplicablemente en ser aprobadas. Otro resultado de nuestra creciente influencia. La segunda adquisición fue más significativa. Compramos silenciosamente la deuda de Juliano con 3 bancos diferentes. No fue barato. Tuvimos que pagar un premio sobre el valor nominal, pero el poder que eso nos daba era incalculable. Ahora, en lugar de deber a instituciones financieras impersonales, Juliano debía a empresas controladas por mí. En cualquier momento podríamos apretar ese lazo. Aún no. Instruí a Mauricio cuando preguntó si debíamos presionar por el pago inmediato. Quiero que sienta la cuerda apretándose lentamente alrededor del cuello. No un tirón repentino. Mientras tanto, mi propia transformación continuaba. No solo externa con ropa nueva y un nuevo corte de cabello, sino interna. La Berenice Cardoso de antes, la bibliotecaria jubilada que creía en la bondad fundamental de las personas, estaba desapareciendo. En su lugar emergía una mujer más dura, más fría, más calculadora, una mujer que no solo había sobrevivido al abandono, sino que estaba prosperando a pesar de él, o tal vez por causa de él. Para sostener mi nueva identidad como Sofía Lima, creé una historia de fondo detallada. Era una viuda de Sao Paulo que decidió mudarse al campo tras la muerte de su esposo empresario.
El dinero provenía de inversiones realizadas durante años por el difunto y yo ahora solo estaba administrando ese legado. Era una historia simple, verificable solo superficialmente y que explicaba tanto mi edad como mis recursos financieros. Comencé a aparecer discretamente en la sociedad local. Una cena benéfica aquí, una exposición allí. Nada ostentoso, nada que llamara demasiado la atención, solo lo suficiente para establecer a Sofía Lima como una figura periférica, pero respetable en la comunidad. Nadie asociaba a la elegante señora de cabello corto y gafas modernas con la bibliotecaria que había desaparecido meses atrás. Fue durante uno de esos eventos sociales que conocí a Ednalba Pereira, una señora de 63 años que descubrí había sido amiga de Juliano en sus primeros años como empresario. Ednalba era una de esas personas que conoce a todo el mundo y sabe todo lo que sucede en la ciudad. Una fuente de información valiosa. «Usted es nueva en la ciudad, ¿verdad?», me preguntó acercándose a mí durante un cóctel de inauguración de una galería de arte. Relativamente, respondí con una sonrisa educada. Me mudé hace unos meses. De Sao Paulo, escuché, debe pensar que nuestra Jacarecino es muy provinciana. Al contrario, aprecio la tranquilidad, el ritmo más lento. En Sao Paulo, todo es una urgencia constante. Hablamos de cosas triviales durante unos minutos, hasta que Ednalba, como esperaba, comenzó a hablar sobre las personalidades locales. Era su tema favorito por lo que había observado en otras ocasiones en que la vi interactuando con la gente. ¿Conoce a Juliano Cardoso? No vive exactamente aquí, ahora está más por Londrina, pero comenzó en Jacarecino. Un éxito extraordinario. El nombre no me es extraño, respondí fingiendo intentar recordar. ¿Trabaja con bienes raíces? No. El rostro de Ednalba se iluminó con la oportunidad de compartir información. Exactamente. Comenzó desde cero, ¿sabía? Bueno, no exactamente desde cero. Su madre era bibliotecaria aquí, una señora muy decente. ¿Berenice se llamaba? Pregunté notando el tiempo verbal. Oh, sí. Se mudó a la costa hace unos meses. Una decisión repentina, según cuentan. Juliano dice que quería disfrutar de su jubilación cerca del mar, pero entre nosotros, Niela bajó la voz. Siempre me pareció extraño. Berenice nunca mencionó que le gustara la playa. De hecho, le tenía horror a la arena por su artritis. Interesante, comenté manteniendo mi expresión neutra, a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. ¿Y el hijo visita a la madre con frecuencia? Dice que sí, pero nadie ha visto fotos ni ha oído detalles de esas visitas. Ya sabe cómo son esos jóvenes ejecutivos, siempre demasiado ocupados. Esa noche al volver a casa, sentí una determinación renovada. No solo estaba comprando los negocios de Juliano para arruinarlo financieramente. Estaba reclamando mi propia narrativa, mi propia historia que él había intentado reescribir con mentiras. En el cuarto mes de nuestra operación, Mauricio trajo noticias significativas. Habíamos logrado adquirir, a través de diversas empresas fachada, participaciones minoritarias en casi todas las empresas de Juliano. Individualmente ninguna adquisición era suficiente para dar control, pero colectivamente representaban una amenaza sustancial. Él comenzó a notar el patrón. Mauricio informó durante nuestra videoconferencia semanal. Está tratando de averiguar quién está detrás de las compras. Incluso contrató a un investigador corporativo. Que busque, respondí. Cada capa que descubre lleva solo a otra empresa fachada. Cuanto más tiempo y recursos gaste en esta búsqueda, menos atención prestará a sus propios negocios. Ha sido educativo trabajar con usted, comentó Mauricio. Un raro momento de admiración personal escapando de su fachada profesional. Pocos de mis clientes tienen esa visión estratégica. La vida es el mejor maestro, señor Fontes, especialmente cuando las lecciones son dolorosas. Nuestra próxima gran jugada fue aún más audaz. Juliano estaba planeando un ambicioso emprendimiento, un complejo residencial de lujo en las afueras de Londrina. Era su proyecto soñado, aquel que consolidaría su reputación como uno de los principales desarrolladores de la región. Había adquirido el terreno, contratado a un arquitecto renombrado y estaba buscando inversores para complementar su propio capital. A través de Mauricio ofrecí financiar el 40% del proyecto a través de una de nuestras empresas. Para Juliano,
la oferta era demasiado tentadora para rechazar. Términos favorables, pocas exigencias, dinero inmediato. El contrato, sin embargo, incluía una cláusula aparentemente inocente que daba al inversor, es decir, a mí, derecho de preferencia en la compra de las unidades no vendidas después de un plazo determinado. Él no se da cuenta, le expliqué a Joaquín después de firmar el contrato, que estamos controlando efectivamente el ritmo de ventas. Nuestras otras empresas ya habían comprado secretamente la mayoría de las unidades disponibles. Cuando expire el plazo, tendremos derecho a adquirir el resto del proyecto por una fracción del valor. Es brillante. Joaquín admitió, y un poco aterrador cómo absorbiste tan rápido este mundo de los negocios. Sonreí. Una sonrisa que no tenía nada de maternal. ¿Quién diría que las habilidades de organización y catalogación de una bibliotecaria serían tan útiles para desmantelar un imperio inmobiliario? Mientras tanto, mi nueva persona como Sofía Lima estaba completamente establecida. Me había convertido en una presencia discreta pero constante en la sociedad local. Hacía donaciones regulares a instituciones benéficas, patrocinaba eventos culturales, asistía a recitales literarios. Estos últimos, lo admito, eran un verdadero placer, una conexión con mi antigua vida. Fue en uno de esos recitales que tuve mi primer encuentro indirecto con Juliano. No lo planeé. El destino tiene esas sorpresas. El evento se llevaba a cabo en una librería en Londrina, y yo estaba sentada en la audiencia escuchando a un poeta local cuando noté un murmullo en la entrada. Juliano acababa de llegar acompañado de su esposa, Amanda. Estaba más delgado de lo que recordaba, con ojeras visibles incluso a la distancia. Los problemas financieros estaban claramente afectando su salud. Amanda, por otro lado, parecía impecable como siempre. Con su vestido de marca y joyas discretas, pero visiblemente caras. Sentí que mi corazón se aceleraba, una mezcla de rabia y un rastro terco de amor maternal que me negaba a abandonar por completo. Por un momento terrible temí que me reconociera, que todo mi plan se desmoronara allí mismo. Pero Juliano pasó junto a mí sin una segunda mirada. Para él, yo era solo otra señora anónima en la audiencia. Durante el cóctel después de la lectura, maniobré discretamente para estar lo suficientemente cerca y escuchar su conversación. Juliano estaba tratando de impresionar al dueño de la librería, hablando sobre el condominio de lujo que estaba construyendo. Será el proyecto más exclusivo de la región. Se jactaba. Su voz ligeramente alta, traicionando su nerviosismo. Ya tenemos una lista de espera de compradores. Mentira, por supuesto. Sabía exactamente cuántas unidades se habían vendido. Pocas. ¿Y cuántas habían sido adquiridas secretamente por mis empresas? Muchas. Parece impresionante, comentó el librero educadamente, pero he oído que el mercado inmobiliario está un poco inestable últimamente. La sonrisa de Juliano vaciló por un instante. Rumores infundados. Nunca hemos estado más fuertes. Otra mentira. Esa misma mañana, había recibido informes indicando que 2 de sus empresas estaban al borde de la insolvencia. Hasta ese momento, había logrado un malabarismo financiero suficiente para mantener las apariencias, pero el cerco se estaba cerrando. Me alejé antes de que mi cercanía pudiera levantar sospechas. La experiencia fue surrealista. Estar tan cerca del hombre que me había abandonado, que probablemente creía que estaba muerta y no tenía idea de quién era o de lo que estaba a punto de suceder con su vida cuidadosamente construida. A la mañana siguiente llamé a Mauricio. Es hora de acelerar. Le instruí. Quiero el control mayoritario de todas las empresas principales para fin de mes. Eso significará pagar primas sustanciales sobre el valor de mercado. Me advirtió. Y será imposible mantener el mismo nivel de discreción. El dinero no es un problema. Y en cuanto a la discreción, ya no es tan necesaria. Quiero que sepa que está siendo objeto de una adquisición coordinada. Solo no quiero que sepa quién está detrás de ella. Las semanas siguientes fueron frenéticas. Mauricio y su equipo trabajaron incansablemente, haciendo ofertas agresivas a accionistas minoritarios, comprando deudas, presionando a los acreedores. La noticia se esparció rápidamente en el pequeño mundo de los negocios locales. Alguien estaba adquiriendo sistemáticamente el control sobre el imperio de Juliano Cardoso. A través de mi investigador, supe que Juliano estaba en pánico.
Reuniones de emergencia con abogados, intentos desesperados de levantar capital, llamados a antiguos aliados de negocios. Nada funcionaba. Era como ver un barco hundiéndose lentamente con el capitán corriendo frenéticamente de un lado a otro de la cubierta. Fue en ese momento cuando Juliano ya había perdido el control efectivo sobre la mayoría de sus activos, pero aún no sabía a quién el destino había intervenido nuevamente. La noticia sobre el descubrimiento de niobio en la finca Aguas Claras se filtró a la prensa. La filtración no fue accidental, por supuesto. Daniel Escobar había dejado escapar la información estratégicamente con mi autorización. Al principio fueron solo rumores en blogs especializados en minería, luego reportajes en periódicos económicos y, finalmente, un artículo de portada en la principal revista de negocios del país. Tesoro escondido, la mayor reserva de niobio de Paraná. El artículo detallaba el descubrimiento, el valor estimado de la reserva, ahora en miles de millones, y mencionaba que los derechos de explotación pertenecían a una empresa llamada Fénix Mineradora, una de mis empresas fachada. El nombre no era accidental. La Fénix que renace de las cenizas simbolizaba perfectamente mi propia travesía. Cuando la noticia estalló, estaba en casa tomando té con Joaquín en la terraza. Mi teléfono sonó. Era Mauricio. Su voz, normalmente controlada, sonaba casi excitada. ¿Ha visto las noticias? El teléfono no deja de sonar. Reporteros, inversores, hasta políticos queriendo saber más sobre Fénix Mineradora. Déjalos especular, respondí con calma. Lo que importa es que Juliano ya lo sabe. ¿Seguro? El artículo menciona específicamente la finca Aguas Claras. Si tiene alguna noción de geografía, sabrá exactamente dónde queda. Después de colgar, Joaquín me miró con preocupación. ¿Es ahora, verdad? ¿El momento que has estado planeando? Asentí sintiendo una extraña calma. Ahora veremos cuántas veces un hijo ingrato puede llamar a una madre que creía haber descartado. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente mi investigador informó que Juliano había hecho más de 40 llamadas a un número de celular inactivo. Mi antiguo número que obviamente ya no usaba. En su mente desesperada, finalmente hizo la conexión entre la finca donde me abandonó y el mayor descubrimiento mineral de la década. 45 intentos frenéticos de contactar a una mujer que había descartado como inútil. 45 actos de desesperación de un hombre que solo ahora se daba cuenta de la magnitud de su error. Pero ya era demasiado tarde. Muy tarde. Llovía esa mañana cuando finalmente decidí revelar mi identidad. Una lluvia fina y persistente, de esas que parecen penetrar en el alma. Estaba sentada en mi oficina, observando las gotas deslizarse por la ventana, formando pequeños ríos que se unían y separaban como los caminos que la vida nos obliga a tomar. El informe más reciente del investigador estaba abierto sobre la mesa. Juliano había pasado toda la noche tratando de encontrar alguna forma de contacto con la Fénix Mineradora. Es hora, le dije a Joaquín. Estaba sentado al otro lado de la mesa, su rostro mostrando preocupación. Ha llegado el momento de cerrar el círculo. ¿Estás segura, Berenice? Una vez que des este paso, no hay vuelta atrás. Sonreí. Una sonrisa que no contenía alegría, solo resolución. No quiero volver, Joaquín, quiero seguir adelante. Mi plan para la revelación final no era impulsivo ni dramático. Era meticuloso, calculado como todo lo demás había sido hasta entonces. Le pedí a Mauricio que organizara una reunión con todos los principales ejecutivos de las empresas que habíamos adquirido, incluyendo, por supuesto, al propio Juliano. El pretexto era un anuncio importante sobre la nueva dirección corporativa. El lugar elegido fue el Centro Comunitario Nuevo Amanecer en Jacarecino, un espacio neutral y público lo suficientemente amplio para evitar cualquier escena excesivamente dramática. La noche anterior a la reunión, no pude dormir. No era ansiedad ni miedo. Era una extraña agitación, como si cada célula de mi cuerpo supiera que un ciclo importante estaba a punto de cerrarse. Pasé horas eligiendo lo que me pondría. Opté por un conjunto azul marino, elegante pero austero con un único toque de color, un broche de plata con una pequeña piedra roja que había sido un regalo de mi difunto marido décadas atrás. Cuando llegó la mañana del encuentro estaba sorprendentemente tranquila. Joaquín vino a buscarme en coche como habíamos acordado.
Él también iba vestido formalmente como si fuéramos a un funeral. De cierta manera, eso era exactamente lo que era. El funeral de la antigua Berenice, de la madre traicionada que había muerto en esa casa abandonada. ¿Lista?, preguntó sosteniendo mi mano brevemente antes de encender el coche. Más que nunca, respondí. El centro comunitario ya estaba prácticamente lleno cuando llegamos. Además de los ejecutivos convocados, Mauricio había invitado discretamente a una figura clave de la comunidad empresarial local y a algunos periodistas seleccionados. Todos creían estar allí para un anuncio sobre la reestructuración corporativa de las empresas recientemente adquiridas y quizás información sobre la misteriosa Fénix Mineradora. Entré por la puerta trasera, como estaba planeado. Desde una pequeña sala adyacente al salón principal, podía observar sin ser vista. Juliano ya estaba allí sentado en la primera fila, visiblemente tenso. Se veía más abatido de lo que recordaba. Su rostro marcado por noches sin dormir, el cabello mostrando canas que no existían meses atrás. A su lado, Amanda parecía tan impecable como siempre, pero su sonrisa forzada traicionaba preocupación. Mauricio subió al escenario, se acercó al micrófono y comenzó su discurso cuidadosamente ensayado sobre la nueva fase de los emprendimientos antes controlados por Juliano Cardoso. Habló sobre una visión renovada, gestión integrada y otros términos corporativos que solo servían para llenar el tiempo hasta mi entrada. Y ahora concluyó, tengo el honor de presentar a la persona responsable de toda esta transformación, la visionaria detrás de la Fénix Mineradora y actual controladora de todas las empresas del Grupo Cardoso. Por favor, reciban a la señora Sofía Lima. Este era el momento. Respiré hondo y caminé hacia el escenario, sintiendo el peso de todas esas miradas. Cuando alcancé el micrófono, busqué el rostro de Juliano en la audiencia. Nuestros ojos se encontraron y por un breve instante, no vi reconocimiento, solo la curiosidad ansiosa de un hombre de negocios, a punto de conocer a su nuevo jefe. Buenos días a todos. Comencé con voz firme a pesar de la emoción contenida. Agradezco la presencia de cada uno. Antes de hablar sobre el futuro de las empresas, me gustaría contar una historia. Una historia sobre traición, supervivencia y consecuencias. Hice una pausa, observando la confusión en los rostros de la audiencia. Juliano parecía especialmente desconcertado, probablemente imaginando qué tipo de CEO comenzaría una reunión corporativa con una historia. Hace exactamente 7 meses, continué, una mujer anciana fue abandonada por su hijo en una casa vieja en medio del monte. Él le dijo, ahora vas a vivir donde mereces, lejos de todos. Y se fue, dejándola morir lentamente sola y olvidada. La sala quedó completamente en silencio. Vi el rostro de Juliano empalidecer, sus ojos se abrieron en shock y reconocimiento gradual. Esta mujer, sin embargo, no murió. En lugar de sucumbir a la desesperación, encontró algo extraordinario en esa casa abandonada. Documentos que revelaban la presencia de una valiosa reserva de niobio en la propiedad. Y así comenzó su transformación. Me quité las gafas que formaban parte de mi disfraz, como Sofía Lima, y miré directamente a Juliano. Estoy segura de que ya adivinaste el final de esta historia, ¿verdad, hijo? El murmullo que siguió fue inmediato. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Las cámaras apuntaron en mi dirección. Los ejecutivos intercambiaron miradas confusas, pero solo tenía ojos para Juliano, que parecía a punto de desmayarse. Sí, damas y caballeros, mi verdadero nombre no es Sofía Lima. Soy Berenice Cardoso, es bibliotecaria municipal, madre de Juliano Cardoso y la mujer que él abandonó para morir. El destino, sin embargo, tenía otros planes. En ese momento Mauricio, siguiendo el guión que habíamos ensayado, proyectó en la pantalla detrás de mí los registros telefónicos de las 45 llamadas que Juliano había hecho a mi antiguo número en las últimas 48 horas. Luego reprodujo en los altavoces de la sala los mensajes de voz desesperados que había dejado. Mamá, por favor, llámame urgente. Necesitamos hablar sobre la finca. Mamá, sé que estás enojada, pero es un asunto de millones, quizás miles de millones. Por el amor de Dios, contesta. Podemos resolverlo todo, dividir el dinero. Cada mensaje sonaba más frenético que el anterior. Vi a Amanda cubrirse el rostro con las manos, mortificada. Algunos ejecutivos desviaron la mirada, claramente incómodos por presenciar algo tan privado y vergonzoso.
Curioso cómo una propiedad sin valor de repente se convierte en un asunto de miles de millones, ¿no? Comenté cuando terminaron las grabaciones. Más curioso aún, como un hijo que abandona a su madre para morir solo, de repente recuerda que ella existe cuando descubre que hay dinero involucrado. Juliano finalmente se levantó temblando, el rostro contorsionado en una mezcla de shock, vergüenza y cálculo desesperado. Mamá, yo puedo explicar. Fue un malentendido. Iba a volver a buscarte. Ahórranos eso, señor Cardoso, interrumpió Mauricio fríamente. Tenemos testigos, documentación y si es necesario, haremos una denuncia formal por abandono de anciano, que recordemos, es un delito previsto en el Estatuto del Anciano. Con una pena de hasta 3 años de prisión, Juliano palideció aún más, si es que eso era posible. Sus ojos saltaban de mi figura en el escenario a las personas a su alrededor, buscando alguna salida, alguna forma de controlar la situación que se desmoronaba rápidamente. No te preocupes, continué. Mi voz ahora más suave, casi maternal. No tengo intención de procesarte penalmente. A diferencia de ti, no deseo ver a mi propia sangre en la miseria absoluta. De hecho, tengo una propuesta para ti. Hice una señal a Edinalba, estaba sentada en el público como habíamos acordado. Se acercó al escenario trayendo una carpeta que me entregó con una sonrisa cómplice. Abrí la carpeta y saqué un documento de varias páginas. Este es un contrato de trabajo, expliqué al público y específicamente a Juliano. Le ofrezco al señor Cardoso una posición en una de mis propiedades. El cargo es de cuidador y jardinero en la finca Aguas Claras, que será transformada en un centro de apoyo para ancianos abandonados por sus familias. El salario es modesto, pero incluye alojamiento en el lugar, la misma casa donde me dejó para morir. El murmullo en el público aumentó. Algunos periodistas ya tecleaban frenéticamente en sus celulares, sin duda enviando actualizaciones a sus redacciones. Esta historia tenía todos los elementos que a la prensa le encanta: drama familiar, giro financiero, justicia poética. Naturalmente continué: si el señor Cardoso prefiere no aceptar esta generosa oferta, tendremos que discutir la devolución de los recursos obtenidos con la venta ilegal de la casa que me pertenecía. Además de las implicaciones penales ya mencionadas por el doctor Fontes, Juliano parecía un hombre ahogándose, buscando desesperadamente alguna tabla de salvación. No puedes hacer esto. Finalmente logró balbucear: destruir todo lo que construí por un error de juicio. Un error de juicio. Repetí lentamente, dejando que cada sílaba flotara en el aire. ¿Así describes abandonar a tu propia madre para morir? Un error de juicio. Bajé del escenario y caminé hasta quedarme directamente frente a él, separados solo por unos centímetros. De cerca podía ver cada línea de expresión en su rostro, cada gota de sudor en su frente. Por primera vez me di cuenta de que sus ojos, los mismos ojos que un día me miraron con amor infantil, ahora estaban vacíos de cualquier cosa, excepto miedo y cálculo. No, Juliano, no fue un error, fue una elección. Elegiste descartarme cuando pensaste que ya no tenía valor. Simplemente te estoy mostrando las consecuencias de esa elección. En ese momento algo en su rostro cambió. El hombre calculador y controlado que había planeado fríamente mi abandono dio paso a algo más primitivo: rabia desesperada. Avanzó hacia mí, agarrando mis hombros con fuerza. Tu vieja vengativa, gritó, sacudiéndome. Has arruinado todo. ¿Todo? No me moví. No intenté soltarme. Solo lo miré con calma, sin miedo. Segundos después, los guardias contratados por Mauricio lo apartaron de mí, sujetándolo por los brazos, mientras él seguía gritando acusaciones incoherentes. Creo que eso responde a la pregunta sobre aceptar o no la oferta de trabajo, comenté secamente, ajustándome el blazer. Doctor Fontes, por favor, prepare la documentación necesaria para el proceso penal y la recuperación de activos. Amanda, hasta entonces paralizada por el shock, finalmente se acercó a mí. Esperaba ver la misma ira en sus ojos, pero lo que encontré fue algo diferente, una mezcla de vergüenza y súplica. Señora Cardoso, dijo en voz baja. Por favor, él es padre. Tenemos 2 niños pequeños. Esa información me sorprendió. Nietos. Tenía nietos que nunca conocí. ¿Hijos? Pregunté, mi voz traicionando emoción por primera vez esa mañana. Gemelos. Un niño y una niña.
3 años. Juliano, no quería que supieras. Decía que interferirías en su crianza. Cerré los ojos por un momento, absorbiendo esta nueva realidad. Cuando los abrí de nuevo, mi decisión ya estaba tomada. La oferta sigue en pie, dije finalmente. No por sus crímenes que son imperdonables, sino por esos niños que no pidieron nacer en esta situación. Juliano trabajará en la granja 5 días a la semana, con días libres los fines de semana para estar con la familia. El salario será modesto pero suficiente. Y la alternativa sigue siendo el proceso penal. Amanda lo sintió rápidamente, lágrimas corriendo por su rostro, perfectamente maquillado. Él aceptará. Me aseguraré de eso. 3 horas después, cuando el tumulto había disminuido y la mayoría de los presentes ya se había ido, Juliano firmó el contrato. Estaba más tranquilo ahora. Aunque la derrota estaba impresa en cada línea de su cuerpo, no me miró ni una vez durante todo el proceso, como si no pudiera soportar ver lo que había hecho, o tal vez lo que yo había llegado a ser. Comienzas el lunes, informé cuando terminó de firmar. Espero puntualidad y dedicación. Se levantó sin responder y se dio la vuelta para salir, pero lo detuve con una última pregunta. ¿Por qué, Juliano? Después de todo lo que hice por ti, después de todos los sacrificios, ¿por qué? Se detuvo con los hombros caídos, pero no se volvió. Porque estabas en mi camino, respondió finalmente, su voz casi inaudible. Amanda nunca le gustó. Decía que tu presencia constante, tus llamadas, tus visitas, todo interrumpía nuestros planes. Y cuando necesité dinero rápido para una inversión, tu casa era el único activo disponible. No podía venderla mientras tú siguieras viviendo allí. La crudeza de esa confesión me golpeó como un golpe físico. Era peor de lo que imaginaba. No había sido un momento de ira o desesperación, sino un plan frío calculado por conveniencia financiera y social. Entiendo. Fue todo lo que pude decir. Lunes, 7 de la mañana. No te retrases. Cuando todos se habían ido y el salón estaba vacío, excepto por mí y Joaquín, finalmente permití que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza o de victoria, sino de alivio. El alivio que llega cuando un peso enorme es finalmente removido de los hombros. ¿Y ahora? Preguntó Joaquín amablemente, poniendo un brazo alrededor de mis hombros. ¿Qué hará Berenice Cardoso a continuación? Sequé las lágrimas y sonreí. Una sonrisa genuina esta vez. Ahora vivo, realmente vivo por primera vez en mucho tiempo. En las semanas que siguieron, implementé los cambios que había planeado. La granja Aguas Claras fue completamente renovada, transformándose en el centro de apoyo Nunca es tarde, dedicado a proporcionar vivienda, cuidados y, sobre todo, dignidad a ancianos abandonados por sus familias. Contraté un equipo de profesionales, enfermeros, cuidadores, terapeutas y establecí una fundación para garantizar la continuidad del proyecto incluso después de mi eventual partida. Juliano cumplió su parte del acuerdo, trabajando como jardinero y cuidador del centro. En los primeros días evitaba mirarme, realizando sus tareas con una eficiencia silenciosa y una ira contenida. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Lo vi conversando con los ancianos residentes, escuchando sus historias, sonriendo de vez en cuando. El trabajo físico al aire libre también parecía hacerle bien. Su rostro recuperó color, y sus ojos perdieron ese brillo febril de ambición frustrada. Una tarde particularmente calurosa de diciembre, lo encontré sentado bajo un árbol durante su descanso. Me acerqué con duda ofreciéndole un vaso de limonada que había preparado. Gracias, murmuró aceptando la bebida sin mirarme directamente. Los jardines están quedando bonitos, comenté, mirando los parterres de flores que había plantado alrededor de la casa principal. ¿Tienes talento para esto? Aprendí de ti. Respondió tras un momento de silencio. ¿Recuerdas cómo cuidábamos juntos de esas macetas en la terraza de nuestra antigua casa? Antes de que su voz fallara, incapaz de completar la frase, antes de que todo cambiara, antes de que la ambición consumiera su humanidad, antes de que el hijo se convirtiera en el verdugo de la madre. Lo recuerdo, confirmé suavemente. Tenías 10 años y insistías en que las plantas hablaban contigo. Un fantasma de sonrisa pasó por sus labios y nunca te burlaste de mí por eso, a diferencia de papá. Ah. Permanecimos en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios recuerdos.
Finalmente habló de nuevo. Su voz casi un susurro. Esa persona que te abandonó, no sé quién era. No me reconozco en él. No respondí de inmediato. Parte de mí quería aceptar eso como una disculpa, como el inicio de algún tipo de reconciliación. Otra parte, la que aún despertaba en medio de la noche, reviviendo el terror del abandono, se mantenía cautelosa. Quizás un día te reencuentres, dije finalmente, levantándome para regresar a la casa principal. Y quizás un día conozca a mis nietos. Una semana después, en una mañana de domingo, un coche se detuvo frente al centro. Amanda bajó elegante como siempre, pero visiblemente nerviosa. Detrás de ella 2 niños salieron tímidamente, un niño y una niña, idénticos, con los mismos ojos grandes que Juliano tenía en su infancia. Querían conocer a la abuela, explicó Amanda vacilante. Juliano dijo que estaría bien. Miré a esos niños, mi sangre, mi continuidad en el mundo, y sentí algo dentro de mí sanar lentamente como una herida antigua, finalmente cerrándose. Hola, dije arrodillándome para estar a su altura. Soy Berenice. ¿Les gustan las historias? Conozco muchas. El niño más audaz dio un paso adelante. Papá dijo que eras bibliotecaria. ¿Es cierto que conoces todos los libros del mundo? Reí una risa genuina que parecía venir de un lugar olvidado dentro de mí. No todos, querido, pero puedo mostrarte dónde encontrar cualquiera que quieras leer. Esa tarde, sentada en la terraza del centro con un nieto a cada lado mientras les leía, entendí que mi venganza se había transformado en algo más grande e importante. No se trataba solo de hacer que Juliano pagara por sus crímenes, sino de reconstruir lo que había sido roto. No de la misma manera, sino de una forma nueva, posiblemente incluso más fuerte. Los meses se convirtieron en un año. El centro prosperaba, acogiendo cada vez más ancianos. La exploración de niobio en la parte deshabitada de la finca comenzó a traer empleo y desarrollo a la región. Juliano seguía trabajando como jardinero. Su rostro ahora bronceado permanentemente por el sol, sus manos callosas por el trabajo honesto. Nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Algunas traiciones son demasiado grandes para ser completamente perdonadas, pero encontramos un nuevo equilibrio, una coexistencia respetuosa construida sobre las ruinas de lo que un día fuimos el uno para el otro. Y en cuanto a mí, la bibliotecaria tímida se transformó en una empresaria respetada y filántropa reconocida. Sofía Lima y Berenice Cardoso se fusionaron en una nueva persona, más fuerte y más sabia que cualquiera de las dos podría ser sola. En mis noches más tranquilas, cuando la soledad me visita ocasionalmente, aún pienso en aquellos días terribles en la casa abandonada. Pero ahora esos recuerdos no solo traen dolor, también traen un extraño sentido de gratitud, pues fue en mi momento más oscuro que encontré una fuerza que no sabía que poseía, una determinación que cambió no solo mi vida, sino la vida de muchos otros. Mi hijo me dejó en una casa vieja en medio del monte y dijo, ahora vas a vivir donde mereces, lejos de todos. Sin saber, él tenía razón de cierta manera. Yo merecía ese lugar, no como un castigo sino como un regalo del destino, un lugar donde finalmente me encontré, donde descubrí que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y cuando me llamó 45 veces, desesperado por lo que había hecho, realmente ya era demasiado tarde. No para él como inicialmente planeé, sino para la persona débil y sumisa que solía ser. Esa Berenice había quedado atrás, enterrada en la tierra roja de la finca Aguas Claras. Y en su lugar había nacido alguien que finalmente conocía su propio valor. Espero que mi historia les haya tocado de alguna manera. Cuando miro hacia atrás y reviso todo lo que sucedió desde aquel día terrible en que Juliano me abandonó en esa casa vieja, siento como si hablara de la vida de otra persona. Pero no es así, es mi vida, mi viaje de dolor, renacimiento y finalmente redención. Nunca imaginé que a los 68 años sería forzada a descubrir una fuerza interior que ni sabía que poseía. Así es la vida, ¿no? Nos presenta desafíos cuando menos lo esperamos, nos empuja a situaciones que parecen imposibles de superar. Creo que muchos de ustedes que están viendo han pasado por momentos donde todo parecía perdido, donde la traición de alguien amado desgarró su corazón. Recuerdo el terror de aquellas primeras noches en la finca Aguas Claras, sola, abandonada por mi propio hijo. ¿Cómo procesa una madre eso? ¿Cómo aceptar que el niño que llevaste en tu vientre, que alimentaste y criaste con todo amor, sería capaz de tal crueldad?
No había respuestas fáciles, solo el silencio opresivo de esa casa abandonada y la dura realidad de mi situación. Pero fue precisamente en ese momento más oscuro que encontré el tesoro que cambiaría todo, los documentos sobre el niobio. Fue como si el destino me estuviera ofreciendo una segunda oportunidad, un camino para transformar la mayor traición de mi vida en mi mayor victoria. Y aproveché esa oportunidad con ambas manos, usando cada habilidad que adquirí en mis años como bibliotecaria para planear mis acciones meticulosamente. La transformación de Berenice Cardoso en Sofía Lima no fue solo externa, fue una metamorfosis completa de una mujer que siempre puso a los demás primero a alguien que finalmente reconoció su propio valor, de víctima a vengadora. De abandonada a poderosa. Ver la desesperación en el rostro de Juliano cuando finalmente comprendió quién era realmente Sofía Lima, la mujer que había desmantelado su imperio financiero de manera metódica. Fue un momento que nunca olvidaré. Las 45 llamadas desesperadas que hizo tratando de contactarme después de descubrir el valor de la finca donde me abandonó. Cada una de ellas representaba una punzada del mismo dolor que él me infligió al cerrar la puerta del coche y dejarme atrás. Pero lo más sorprendente para mí fue cómo mis planes de venganza se transformaron en algo más grande, el centro de apoyo. Nunca es tarde, ya ha acogido a decenas de ancianos abandonados, ofreciendo no solo refugio, sino dignidad y propósito. Ver a Juliano trabajando en los jardines, lentamente encontrando alguna redención a través del trabajo honesto, me hizo darme cuenta de que la verdadera victoria no estaba en destruirlo, sino en crear algo significativo a partir del dolor. Y conocer a mis nietos, esos niños maravillosos que son la continuidad de mi sangre en el mundo, fue un regalo que nunca esperé recibir. Cada libro que leo para ellos, cada sonrisa que compartimos, representa un nuevo capítulo que se está escribiendo, una historia que va más allá del ciclo de traición y venganza. Mi historia es sobre traición, sí, sobre abandono y crueldad, pero también es sobre resiliencia, sobre encontrar fuerza en los momentos más improbables, sobre transformar el dolor en propósito. Se trata de aprender que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reconstruir, para renacer de las cenizas como el fénix que inspiró el nombre de mi empresa. Hoy, cuando camino por los pasillos del centro de apoyo, cuando converso con los ancianos que han encontrado allí un nuevo hogar, cuando veo a los empleados dedicados ofreciendo no solo cuidados, sino también respeto, siento un profundo sentido de gratitud. Gratitud por el camino que he recorrido, a pesar de todas sus dificultades. Gratitud por la fuerza que he descubierto en mí misma. Y quizás lo más sorprendente de todo, gratitud incluso por el abandono que desencadenó todo esto, porque la verdad es que nunca habría descubierto lo que había dentro de mí si no hubiera sido forzada a enfrentar lo peor. Nunca habría encontrado mi verdadera fuerza si no me hubiera enfrentado a mi mayor fragilidad. La casa vieja en medio del monte, que debería ser mi tumba, se convirtió en la cuna de mi renacimiento. Y ahora, hablando directamente a ti que estás viendo este vídeo, quiero preguntar, ¿cuál es tu casa vieja en medio del monte? ¿Cuál es el abandono? ¿La traición, la pérdida que enfrentas ahora y que parece imposible de superar? ¿Qué pasaría si tú, como yo lo hice, decidieras no aceptar ese final, sino transformarlo en un nuevo comienzo? Este es el mensaje que quiero dejarles hoy. La vida puede rompernos de maneras que parecen irreparables, pero esas mismas fracturas pueden convertirse en los canales a través de los cuales nuestra verdadera fuerza finalmente encuentra expresión. La oscuridad puede envolverte, pero es precisamente en la oscuridad donde nuestras propias luces interiores brillan con más intensidad. Me costó mucho trabajo producir este vídeo para ustedes, compartir mi historia de una manera tan personal y verdadera. Por eso, si mi viaje tocó tu corazón de alguna manera, te pido que te suscribas aquí al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias como la mía. Historias reales de personas que enfrentaron lo imposible y encontraron un camino hacia adelante. Además de suscribirte, deja tu like en este vídeo y sobre todo, comparte en los comentarios tu propia experiencia. ¿Has enfrentado una traición profunda? ¿Cómo la superaste? ¿Qué pasó después? Tus comentarios no son solo números para nosotros, son conexiones reales. Son confirmaciones de que nuestras historias resuenan y importan. Cada comentario que dejas me permite conocerte un poco, entender cómo mi historia ha ecoado en tu vida y si esta historia realmente significó algo para ti. Considera también ayudarnos a través de Valeu Demais, una forma de donación que nos permite cubrir los costos del canal y traer más vídeos diarios con historias impactantes como esta.
Tu apoyo financiero, aunque sea pequeño, hace una gran diferencia en nuestra capacidad de continuar este trabajo, de alcanzar a más personas, de compartir más historias que necesitan ser contadas. Visita también nuestros otros vídeos en el canal. Hay tantas historias de vida, tantos relatos emocionantes que pueden ofrecer no solo entretenimiento, sino verdaderas lecciones e inspiración para tus propios desafíos. Cada historia es única, cada viaje es diferente, pero todas comparten esa verdad fundamental sobre la resiliencia humana, sobre nuestra capacidad de superar incluso los obstáculos más devastadores. Antes de despedirme, quiero dejar una última reflexión. Cuando mi hijo me abandonó en aquella casa vieja y dijo, «Ahora vas a vivir donde mereces, lejos de todos», no podía imaginar que sus crueles palabras acabarían siendo proféticas de una manera completamente diferente a la que él pretendía. Realmente merecía ese lugar, no como un castigo, sino como la oportunidad que cambiaría mi vida para siempre. Y cuando me llamó desesperadamente 45 veces, ya era demasiado tarde, no para él, pero para la persona sumisa y débil que solía ser. Esa Berenice había quedado atrás y en su lugar estaba una mujer que finalmente comprendía su propio poder. Que mi historia sirva de inspiración para que encuentres en tus momentos más difíciles las semillas de tu propia transformación. Recuerda siempre, nunca es tarde para comenzar de nuevo, para redescubrir tu fuerza, para renacer de las cenizas de la traición y el abandono. Como dice el nombre de nuestro centro, nunca es tarde. Gracias por ver. Suscríbete, comenta, comparte y si puedes, apoya nuestro canal a través de Valeu Demais. Juntos podemos seguir contando historias que necesitan ser escuchadas, historias que nos recuerdan a todos el poder extraordinario que existe dentro de cada persona común. Hasta el próximo vídeo de M.